Hola, muy buenas noches, chicos, chicas. Espero que se encuentren muy bien. Pues vamos a iniciar la sesión de una vez, puesto que creo que no podían ingresar a la liga. Pero bueno, aquí ya estamos y espero que se vayan integrando los que faltan. Y bueno, vamos a ver el alto rendimiento físico, el alto rendimiento mental también, desde las cuatro emociones que habíamos detallado la clase pasada. Bueno, aquí tenemos una pirámide lo más asociado a la pirámide de Abraham Maslow sobre la satisfacción de las necesidades. Y aquí vamos a ver que la formación base es de los 6 a los 7 años de edad. Ajá, es cuando nosotros vamos a iniciar, por ejemplo, al desarrollo de sus capacidades físicas, de lo general a lo específico. Ahorita voy a explicar qué es de lo general. Ya un deporte de iniciación es, bueno, como ya llevan una disciplina, ya llevan un horario estricto y es de los 8 a los 13 años de edad, así también como la especialización de los 14 a los 17 y el alto rendimiento es mayores de 18 años. Ajá, eso es como lo vamos a implementar. Eh, de otra forma, se vería así: iniciación, transición, especialidad, alto rendimiento y elite. Todo tiene que ser de menos a más. No pudiéramos exigirle a un pequeño que tenga o que corra un maratón, ¿no? Sería algo ilógico. No pudiéramos decir que un pequeñito que hace 50 sentadillas a los 5 años de edad, en su etapa adulta va a triplicarlo. No, todo tiene que ser primeramente desde las bases, el perfeccionamiento de la técnica, sin peso, juegos, de lo más sencillo para que no exista un embotamiento mental y o físico y eso los lleve a dejar el deporte que eligieron. Ujú. ¿Cómo vamos a ver o cómo vamos a identificar desde la psicología deportiva cómo entrenar a un atleta de alto rendimiento? Primeramente tendríamos que darle las bases sólidas. No todo aquí tampoco tiene que ser tan sumamente estricto, sino también es la metodología del entrenamiento, que pudiera ser lo más complejo que vamos a ir teniendo. Sin embargo, es bastante gratificante, ¿ok? Entonces, vamos, porque los deportistas no nacen, se hacen. Aquí sí los vamos haciendo mediante los valores y también el entrenador y el psicólogo deportivo tienen una gran aportación para que ellos tengan su máximo desarrollo, máximo potencial. Y aquí lo importante para poder iniciar en una etapa infantil es la planificación y el desarrollo del entrenamiento, así como su análisis y valoración son partes esenciales del deporte de alto rendimiento. Así como planificas una clase, así como planificamos una sesión terapéutica, de la misma forma se va a planificar lo que vas a implementar desde un enfoque psicológico. Ajá, todo atleta de alto rendimiento y todo atleta de cualquier etapa tenemos que iniciar de lo básico a lo complejo y eso también aplica en la clase. Vamos a iniciar de algo básico que puedan dominar para luego ir subiendo el grado de complejidad hasta que, bueno, ya se vuelva una técnica repetitiva y que no se aburran. Ajá. Una técnica correcta durante la práctica deportiva es crucial. Ajá, muchísimas técnicas las pudiéramos usar o utilizar con implementos como pelotas medicinales, como escaleras de coordinación, las vallas, ajá, cuerdas también, que sea, por ejemplo, lo más relacionado el movimiento técnico al movimiento específico. ¿Qué sería un movimiento general? Por ejemplo, pudiera ser el paso jogging o ahorita vamos a ver algunos ejercicios de escalera y posterior a ello irlo asociando a nuestro deporte o al deporte que quieres desarrollar.
conocer los objetivos. ¿Qué objetivo vas a tener en esa clase o en esa sesión de entrenamiento? Ajá, ¿qué es lo que vas a conseguir y para qué? ¿No? La velocidad, por ejemplo, es una capacidad física que se puede entrenar diario sin lesión, pero la fuerza no. La fuerza tiene más grado de complejidad y puede lesionar a largo plazo al atleta. Esguinces, desgarres de primero, segundo o tercer grado que va a inhabilitar a nuestro atleta. Ajá. Entonces, la dosificación entre velocidad, fuerza y resistencia tiene que ser en la semana. No pudiéramos verlas diariamente la fuerza, a menos que sea dividida por grupos musculares. Ajá, por ejemplo, en una rutina de gimnasio, pues pudiera ser eh, que es más común que lunes, miércoles y viernes se vean tren superior, ¿no? En sexo masculino. Dividida, por ejemplo, en lunes, bíceps, tríceps y pectorales. Y la siguiente semana se puede trabajar pierna, por ejemplo, cuádriceps, femoral, pantorrilla. Ajá, el miércoles se pudiera trabajar espalda y hombro. Ajá, y el día jueves pudiéramos seguir el trabajo, por ejemplo, en glúteo, ajá, ahí sí, puro enfocado en glúteo y terminamos en pantorrilla y así vamos dividiéndolo por grupos musculares para que no exista una fatiga en alguno. Ajá. Y aquí también la implementación de ejercicios funcionales con el método Tabata. Así se llama, Tabata Timer, incluso hay música al respecto que es bastante motivadora. Son 20 segundos de ejercicio, ya ustedes implementarán si es moderado, intenso, con 10 segundos de descanso, 8 rounds. Ajá, pudiéramos implementarlo por circuito. Aquí lo que vamos a hacer también es prevenir y reducir las lesiones, desde esguinces a roturas, pasando por distensiones de los músculos. Primero tenemos que empezar antes de todo con movilidad articular, flexión y extensión de cuello, lateral, derecha e izquierda, hombros, todas las articulaciones cefalocaudálicas, o sea, de pies a cabeza. No pudiéramos iniciar la cabeza y luego me paso a los pies y así, ¿no? Digamos que tendré una secuencia lógica. Y posterior a ello, si pudiéramos iniciar con el aumento de la frecuencia cardíaca, que pudiera ser un trote ligero u otro ejercicio como se llaman suicidios o paso jogging y salir corriendo, etc. Ahorita vamos a ver unos breves videos. Así también como saber utilizar las partes del cuerpo correctas, no hay que cargar determinadas zonas más frágiles de nuestro cuerpo. Va a haber músculos que vamos a cargar más peso o que vamos a tener más resistencia. Ajá, pudiéramos poner más énfasis en el calentamiento y también que los ejercicios sean en desplazamiento o, por ejemplo, con ligas de resistencia eh, eh, para hacer el movimiento un poquito más forzado para cuando quiten las ligas sienta una movilidad o sienta una velocidad. Eso también va a ayudar en el aspecto psicológico, en sentirse más fuerte, en sentir que va aumentando también su resistencia cardiopulmonar. Saber controlar movimientos, una forma de no lesionar las articulaciones y conocer la perfección de tus límites o de sus límites. Ajá, es decir, enseñarles o verificarles las técnicas adecuadas, puesto que estamos utilizando algo muy psicológico, que es el condicionamiento clásico o condicionamiento operante. Vaya, aquí no les damos una recompensa, pero va a perfeccionarlo. Y en cada clase tenemos que verificar y si hay algo que volver a corregir, lo volvemos a corregir. Ajá, eso es en la metodología del entrenamiento. Ujú. Ahorita vamos a seguir viendo más puntos. Por ejemplo, esto que están viendo es ejercicios básicos de escalera de coordinación. Ajá, aquí vamos a iniciar de lo general. Aquí, bueno, primeramente lo hizo de frente, luego lateral y luego abre, abre, cierra, cierra, abre, abre, cierra, cierra. Ajá. Entra y sale.
abriendo y cerrando, ajá, que serían los ejercicios básicos, con sentadilla, con cambios de guardia, un piecito en cada cuadro, ajá, que eso es lo que va a ayudar bastante a la movilidad, a la agilidad y a la coordinación. Y le va a ayudar para todos los deportes. Así se entrena primero, vamos de lo general, vas a desarrollar la coordinación. Ujú. Eso es el desarrollo coordinativo. ¿Ah? Eso ya va más complejo. Aquí me gustaría que nos diéramos cuenta que inició de lo básico a lo complejo. Ajá. Para que es igual, cuando se hacen saltos con una sola pierna o saltos de esta forma se llama pliometría. La pliometría te va a ayudar a la fuerza explosiva. La fuerza explosiva va de 0 a 100. Ajá, que es lo que él está haciendo. Ujú. Eso es. Ahí se volvió a repetir el video. Ujú. Entonces, esto es lo que nos sirve específicamente, iniciar con lo general. Ajá, lo general va a ser, por ejemplo, ya después de que se hizo el calentamiento, o la movilidad articular, como les dije, vamos al aumento de la frecuencia cardíaca y vamos a iniciar con los ejercicios específicos de coordinación. Se ven fáciles, pueden resultar un poco complejos ya cuando están en la marcha. O sea, esta escalera nos puede servir para todo o incluso implementarla. Aquí vamos a ver, por ejemplo, en un deporte ya específico, esta metodología la implementó Ireno Fargas. Él era un entrenador de la selección nacional española, radica en México, en San Luis Potosí, y da siempre cursos de alto rendimiento, pero siempre basados en el taekwondo. Y vean, siempre va de lo general. Aquí utilizamos o se utilizan más implementos como los conos y estos amarillitos que se ven son las vallas. Ajá, vamos a checar cómo lo hacen, es el entrenamiento de la coordinación nada más. Fíjense bien, esto lo están haciendo en circuitos, es desplazamientos, saltos, podemos utilizar también los colores para el perfeccionamiento de la técnica. Una vez que ya se inició lo general, vamos a lo específico. Ajá, porque podemos poner puntos así, porque bueno, en taekwondo es las técnicas, los cambios de guardia y sobre todo pues la velocidad de reacción. En taekwondo es mucha velocidad y sobre todo, como en todo deporte, la velocidad de reacción. Espérenme porque se me bloqueó. Ujú, y bueno, vamos a volverlo a ver. Se me volvió a regresar. Ahí está. Ujú. Entonces es con saltos, desplazamientos y los podemos aplicar también para cualquier deporte. Ajá. Los pudiéramos utilizar también, pues, por ejemplo, para tenis. Aquí ya le metió el específico, que sería el pateo, escalera de coordinación para velocidad, y aquí serían em, cambios de guardia en dado caso de un contraataque, ¿no? Aquí se le puede solicitar al competidor que vaya visualizando, ajá, también bueno, los circulitos, pero también nos sirve la escalera y los cambios de guardia, ajá, que eso también es pliometría y termina también en lo específico, ujú, que eso ayuda bastante también al alto rendimiento mental. Eso es más que nada la coordinación. Hay infinidad de videos, creo sí tengo los 8 tomos de desarrollo de coordinación, de velocidad, de fuerza. Ajá. Y por ejemplo, en el método Tabata lo podemos hacer por circuitos, puesto que en los ejercicios anteriores, si ustedes se dan cuenta, uno está no muy activo, el que está teniendo el implemento en su manita que se llama palcha, una paleta de golpeo. Ajá. No tiene mucho, perdón, no tiene mucha actividad, solamente esperar a que el chico termine la ejecución en los círculos y luego la implementación de la técnica.
Pero en el método Tabata, aquí, por ejemplo, déjenme pausarlo. Aquí en los bancos, ah, la ideología viene por ejemplo, viene de Cuba, pero Cuba, como les digo, siempre traduce muy bien los libros rusos sobre la metodología del entrenamiento deportivo. Dentro de la misma metodología tenemos a bastantes autores y aquí se implementa, por ejemplo, el método Tabata. Ajá, que bueno, hoy en día también son los ejercicios funcionales y o también lo confunden bastante con CrossFit, pero el CrossFit solamente es una marca, no es una metodología del deporte. Ujú. Pero como de quienes, Ireno Fargas, él era el entrenador nacional de la selección española de Taekwondo, que obtuvieron bastantes resultados mundiales. España en su momento fue potencia y posterior a ello Ireno se radica aquí en México, en La Loma, en San Luis Potosí, es todo el Ireno Fargas. Ajá. Y bueno, por ejemplo, aquí le puse pausa y ustedes pueden implementar, por ejemplo, los 20 segundos. Aquí tenemos 4 steps que pudiéramos trabajar la pliometría. La pliometría en cualquier deporte te va a dar la agilidad y la velocidad en las piernas. Aquí también tenemos los conos largos y aquí pudiéramos igual trabajar ejercicios, bueno, muy acorde a lo específico o a lo general. La cuerda de azote, pues vaya, es una resistencia a la fuerza, es bastante pesada. 20 segundos de primera instancia va a generar un cansancio y una fatiga. Entonces vamos a ver, tenemos estos 3 implementos más, creo que aquí es una sentadilla, si no mal recuerdo, con un disco y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Podemos hacerlo como circuito. Ajá, si tenemos, bueno, 10 personas, pudiéramos poner 2 en cada circuito para que todos estén trabajando al mismo tiempo y nadie se quede parado o que esté esperando mucho tiempo, pues se puede tornar aburrido. Entonces son 20 segundos, descansan 10 y vuelven a repetir la misma serie. Ajá. Y o de la otra forma, 20 segundos y hacen cambio al siguiente implemento, hacen cambio al siguiente implemento. Con un round está sumamente bien para los objetivos de la clase que tengas. Tú puedes poner o puedes ayudarle al entrenador a la implementación. Por ejemplo, pudieras hacer cuerda de azote con sentadilla, o sea, de acuerdo también al objetivo de la clase, ¿no? Si es, por ejemplo, resistencia a la fuerza, pues pudiéramos hacer sentadilla con la cuerda de azote y o ya poner alguna barra, ¿no? Que no sea tan pesada y que la puedan manipular. Balón medicinal, o sea, se tiene mucho, mucho, mucho material para poder llevar a cabo. Eh, Incluso también se puede ejercer en personas em, que quieren iniciar algún tipo de actividad física, ¿no? Igual la psicología del deporte se adapta a las necesidades de cualquier persona. Digamos que tiene que iniciar a activarse a los 30 años, obviamente no le vamos a poner un entrenamiento que mañana no se pueda parar. El objetivo es de que quiera regresar, no que quiera odiar el deporte de por vida. Ajá, entonces vamos a hacerlo más suave, más relajado, el tiempo que quiera descansar y vamos a enfocarnos solamente a la técnica. Ajá, eso también es lo que debemos conocer en psicología deportiva. Y ven, aquí ya son los circuitos, bueno, ahí está el jumping, también ese es el paso jogging, um, ejercicios de velocidad, ejercicios con el step. Ajá, eso es los circuitos que pudiéramos generar también con nuestros atletas para que siempre estén activos. Ajá. Y de la misma forma, una tabata la podemos hacer, por ejemplo, un round o un set de 20 segundos, alta intensidad, descanso a 10 segundos, que va a aumentar.
la resistencia cardiopulmonar, es decir, que su recuperación va a ser aún más rápida. Ujú. Y bueno, aquí tenemos el CO, que es el alto rendimiento mental, que es una fundación hecha por Akira Sekeda, que es el representante de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde hace esta implementación. ¿No? Trabajar con una mentalidad ganadora con atletas genera campeones. Ujú. Bueno, aquí ahora desde un enfoque más reflexivo es dejar de pensar. Perdemos la confianza cuando desea ser otra persona. ¿Ah? Te enfocas en tus debilidades. No tengo fuerza, esto no me sale bien, es que siempre fallo. Desde ahí empieza a bajar el rendimiento. Te enfocas solo en el rendimiento y la intensidad es mucha y nadie cree en ti, ¿no? Eso es lo que los pensamientos rumiantes, como diría un enfoque psicológico, ¿no? Que estamos atormentándonos. De hecho, el peor juez que tenemos en todas las áreas de nuestra vida, deportiva, laboral, escolar, etc., es nuestra mente contra nosotros, ¿no? El pensar que no podemos, o el pensar que no nos saldrá bien. Ujú. El instinto solo se manifiesta cuando existe una acción violenta. Es cuando sale nuestro instinto. Por eso es importante que el entrenador sepa en qué momento gritarle su estrella. Ajá, en equipos, en lo individual o en deportes de pareja, también hay deportes que solamente juegan 5 jugadores, no 11, solamente 5, incluyendo el portero, etc. Aquí es importante es cuándo vas a sacar a tu atleta de un enfoque que se pone reflexivo, ajá, a gritarle para volverlo a meter a la ira. Recuerden las 4 emociones que se trabajan constantemente en psicología deportiva. Por ejemplo, lo que ocurrió en pandemia, ¿no? El cerebro cree lo que imagina, que lo que imaginas es real, pero eso cuando fantaseas o visualizas lo sientes real. Ujú. En pandemia no dejes de competir porque perderás tu espíritu combativo, pero eso visualiza que sigues compitiendo y hazlo tan real como puedas, incluso con música, como si fuera un video motivacional. Y aquí, bueno, se puso, por ejemplo, en pandemia, pero también ha habido casos de atletas de alto rendimiento que tienen una lesión, ¿no? Un descuido, tienen un desgarre, un esguince y tienen que paralizar su entrenamiento, ¿no? Por ejemplo, es común que se esguince un tobillo si se están haciendo cambios de direcciones muy bruscos. Igual puede pasar un accidente que en un dado caso pisen la pelota y se tuerzan su tobillito, ¿no? Pero no podemos otra vez regresar a paralizarlo por completo. Ajá. Tiene que descansar, sí, pero en un descanso activo. Puede hacer abdominales, sí puede. Puede hacer bíceps, tríceps, algo que no involucre el movimiento en el tobillo. Y de la misma forma, si tiene que guardar reposo la primera semana completamente, es y visualizar la competencia o el entrenamiento, no paralizarle tampoco lo, lo mental, ajá, o solamente enfocarse al descanso. El atleta deprimido, Michael Jordan no se permitió sentir depresión porque cuando se sentía triste o muy reflexivo, regresaba a las bases y no al béisbol, ¿no? A por qué está ahí parado. Ajá, los fundamentos te dan la certeza de quién eres y en quién te vas a convertir. Ajá, en eso es específicamente, ¿no? Que va a llegar en algún momento cuando valoren, híjole, ya alcancé mi objetivo y ahora qué hago. Claro que tenemos muchísimos más, pero el atleta puede que llegue a una presión, por ejemplo,
en dietas, en el peso, puede que lleve esa presión en pararte constantemente a las 4 de la mañana y probablemente sí llegue a valorarlo, ¿no? Es que hoy no quiero ir a entrenar. Ujú. Vamos a hacer que regrese a sus bases. ¿Qué es lo que lo hizo entrar? ¿Qué parte del deporte es la donde se enamoró más? ¿Cómo se siente no cansarse en un entrenamiento? ¿Cómo se siente colgarse esa medalla de oro? ¿Cómo se siente que lo volteen a ver en el público? ¿Cómo se siente que dé autógrafos? ¿Cómo se siente entrar a esa cancha, a esa pista, a ese tatami, etc.? ¿Cómo se siente? Ajá, ahí es donde él va a volver a encontrar el motivo para iniciar o retomar sus entrenamientos. Ajá, entonces es por eso como el Jordan decía, ¿no? Es por eso que un ganador no se permite sentir depresión. Ujú. Y vaya, es que la depresión no es que algo te afecte externo, que te haya dejado la novia, como lo vemos en psicología. No es una depresión de que las cosas no van como quieres. La depresión en un atleta de alto rendimiento radica en que te estás perdiendo a ti o que en algún momento se sugiera, es que en algún momento esto se va a acabar. ¿Y qué voy a hacer cuando se acabe? ¿Qué voy a hacer cuando tenga que pedir un retiro por la edad y o por las circunstancias? Empiezan a adelantarse en esas situaciones. Entonces, aquí sí pudiéramos volver incluso a esas bases y retomar la confianza. Ujú. Y bueno, el que aquí es lo que habían referido en algunos momentos, el que se enoja pierde. Es una idea que está impresa dentro de la sociedad y en el deporte. Sin embargo, es importante saber que si quieres lograr el máximo rendimiento, debes utilizar esa energía que te brinda la emoción de la ira enfocada a un objetivo. Como les había dicho, la ira bien focalizada remonta cualquier tipo de marcador. Una cosa es la ira y otra cosa es la violencia, ¿no? No voy a golpear a otra persona a menos que sea un deporte de contacto. Y aún así, en un deporte de contacto, si entras con una ira irracional, es más fácil que te ganen. Pero cuando guardas la calma y empiezas a enfocarte en el error técnico que tiene el oponente, es cuando la ira va a remontar el marcador. Ajá, y por ejemplo, en el 2000 todavía el taekwondo era un deporte peligroso. Faltando 20 segundos era de más cuidado, puesto que había más knockouts que hoy en día. Hoy en día se ha involucionado, por así decirlo, por el uso de petos electrónicos. Sin embargo, por ejemplo, en otros deportes, el boxeo es peligroso, bajar la guardia 20 segundos es mucho tiempo realmente. Ajá, 2 segundos en una carrera, bajar la intensidad es perder la medalla. O sea, realmente la diferencia del primero al último lugar en una carrera de atletismo puede ser de 2 segundos. Y 2 segundos es mucho. Ajá, es decir, 1, 2. Ahí se definió el primero y el último lugar. Ajá. Para que tú bajes a 2 segundos, necesitamos un entrenamiento de más de un año, porque tenemos que desarrollar fuerza para que también se genere el buen desarrollo muscular, pero también la fortaleza en los tendones. Hoy en día casi nadie se atreve a trabajar los tendones y es lo que va a generar más fuerza, más resistencia. Ajá, el tendón, el que generes también esa fuerza isométrica. Hay fuerza isométrica, isotónica, perdón, y también la concéntrica. Ajá, por ejemplo, cargas un objeto pesado, tenemos un descanso, ¿no? Por ejemplo, en el movimiento de bíceps, está hasta abajo la barra y la vas subiendo poco a poco y la mantienes más o menos paralela al piso. Ahí, de ahí subes hacia el hombro y bajas paralela al piso.
Ajá, en ese movimiento se va a generar una fuerza concéntrica. Ujú. Se llama fuerza concéntrica y fuerza isométrica. Ajá, exactamente, exactamente. Ujú. Sí, aquí se los escribo. Concéntrica e isométrica. Concéntrica e isométrica. Ujú. Entonces, cuando desarrollamos más fuerza concéntrica, el músculo no tiene descanso. El músculo va a generar una fatiga. Obviamente, después de hacer, por ejemplo, hay un ejercicio que se llaman 21 en bíceps. Cuando se genera ese movimiento breve, ajá, sin descanso, va a haber más fatiga. Lo puedes hacer 10, 15 repeticiones y dejar la barra. Ajá, dar 2 minutos de recuperación y posterior a ello, volver. Ujú, ok. Y bueno, aquí también tenemos el repertorio preparatorio, que es la etapa general. En todos deportes es lo mismo, en todos. En el que ustedes me digan es exactamente igual. El objetivo es desarrollar la forma física que está compuesta de la preparación física, técnica, táctica. Ajá. Así también como psicológica del deportista, siendo el periodo que busca consolidar la preparación para posteriormente llegue a óptimas condiciones a la competencia. Ajá, que aquí llega a un estado emocional de alegría. Ajá, es muy lindo, vaya, para cualquier atleta de alto rendimiento, ver cómo va teniendo las modificaciones su cuerpo, ¿no? Cuando se le van marcando sus piernitas, sus bracitos, su pancita, cuando ya no podía, por ejemplo, terminar los 5 kilómetros o los 3 kilómetros sin fatigarse y ahora los hace extraordinariamente bien, siempre va a llegar a ese momento de felicidad, ujú, aunado a la liberación endorfínica. En esta etapa puede aprovechar para cohesionar al equipo o a staff. Los entrenamientos deben ser creativos. Por ejemplo, la implementación de una escalera de coordinación, eso también les saca del enfoque de la repetición técnica táctica. La implementación de vallas, de conos, del jumping también. Todo eso les va a sacar de su estado de confort. Ujú, porque les va a exigir más, ajá, y también van a tener un descanso emocional a la técnica y táctica, ¿no? Por ejemplo, aquí importa bastante la creatividad del entrenador, la creatividad del psicólogo deportivo, a hacer juegos, a juegos relacionados, por ejemplo, al deporte, ¿no? Por ejemplo, el muy mencionado round robin o el juego equipo contra equipo, etc., ¿no? Entonces aquí siempre el deportista estará trabajando desde la parte creativa y con una percepción optimista sin perder de vista la realidad. Ujú. Los juegos cooperativos son excelentes para fraternizar entre compañeros, alimentará después el ímpetu y la determinación con la que se trabaja los entrenamientos. Pero ya los juegos cooperativos los vamos a ver la siguiente clase para que vean cómo los pueden implementar en sus eh, metodologías. Bueno, recordando también que el jugador pidiéndole que atienda al balón, la jugada, etc., y lo que tiene que hacer dependiendo su posición. Aquí tenemos cuatro, las cuatro emociones, ¿no? El miedo, evento que causa estrés y no saber cómo solucionar. Percepción, herramientas de afrontamiento, ¿qué técnicas de afrontamiento al miedo tenemos que implementar?
como les había explicado en la clase anterior, hay un exceso de adrenalina y tenemos que hacer que la adrenalina tenga su fuga emocional. No le podemos decir siéntate y respira cuando él está completamente lleno de ansiedad. Aquí pudiéramos hacer que tenga algún movimiento brusco, ráfaga y descansa. Ajá. Puede ser que lo pongamos a patear, puede ser que lo pongamos en desplazamientos y o los suicidios. Los suicidios, para mi gusto, es un calentamiento bastante bueno y pesado. Ajá, esa es una técnica de afrontamiento. No está bien que lo mantengamos en un estado de calma. No, no. Lo que queremos es de que esa adrenalina no se le vaya tan rápido para que cuando entre con una base más sólida y obviamente con todo lo técnico táctico que ya se desarrolló. Y tenemos también la ira, que tiene un objetivo que percibe sus fortalezas y debe cómo solucionar dentro del campo. Es la ira, es decir, va a poder solucionar, va a poder desarrollar, va a poder manejar. Es cuando entran, como lo habíamos dicho la clase pasada, entran en el flow. Y posterior a ello está la alegría, aumento de velocidad y satisfacción. Ajá, aquí están pudiendo hacer alguna técnica innovadora, etc., que se les haya ocurrido, generada por saber cómo ejecutar y resolver problemas. Ujú. En este punto de la alegría es cuando pudiéramos ver a un competidor que en las clases nunca da el 100%, que en las clases se queja bastante, que a veces pudieras pensar, no, me va a costar trabajo en una competencia, pero pudiera ser que su estado emocional entre más rápido en alegría que en un chico que esté en una competencia con todos, ¿no? Puede que se merme en el evento y te dé la sorpresa de que haga lo inesperado y que tenga un excelentísimo resultado. Y la tristeza, reflexivo sobre sus capacidades. ¿Realmente seré bastante bueno? ¿O puede pasar el competidor de su misma categoría o que ya está, que ya conoce que va a competir con él y diga, ay Dios santo, qué pantorrillas, híjole, me va a ganar, me va a dar la golpiza de mi vida o me va, en la duela no soy nada al lado de él. Empieza en ese estado reflexivo, ¿no? Y si me voy, ay, no, y si digo que me duele la cabeza, me duele el estómago, y por la comparación que tienen con otros competidores. Ujú. Aquí en el periodo competitivo tenemos que el deportista se encuentra frente a frente con su evaluación. La competencia no es otra cosa que una evaluación final del rendimiento obtenido. Experimentando ansiedad, nerviosismo, euforia, rabia, etc. Todos estos sentimientos pueden ser obstáculos para una buena ejecución. Ajá, que ya habíamos visto también lo que es la ira. No sé si ustedes han visto estos jugadores de rugby que hacen un movimiento, que hacen un baile simbólico antes de una competencia. Aquí hay bastantes mitologías al respecto o leyendas al respecto, ¿no? Que cuando hacen ese tipo de bailes se presume que invocan a los dioses más fuertes africanos y los poseen, por así decirlo, y sacan el espíritu más grande, más fuerte, más imponente. Puede ser mito, pero desde un enfoque psicológico está bien, puesto que eso también les ayuda, ¿no? Los fetiches que ellos crean o deban o quieran hacer. Y bueno, la tristeza podemos decir que es una emoción que genera a partir de acontecimientos funestos. Su percepción y respuestas van en un sentido analítico por lo ocurrido. Aquí va a favorecer el proceso reflexivo. De la tristeza a la reflexión tenemos un atleta que está a la nada de perder. Esta emoción inhibe las acciones, actitudes intensas y lo que necesitamos es que vuelva a lo intenso.
ya que por sus características va a producir actividades sin mucha energía, percibiendo síntomas entre aburrimiento, agotamiento, falta de activación. Por ejemplo, nos podemos dar cuenta si un paciente está en un estado reflexivo o de tristeza cuando está poniendo más atención en que ya le dio comezón en la rodilla, en que le pica la cabeza, en que si se le ve bien el uniforme, que si los tenis ya se le ensuciaron, están sus ideas completamente dispersas. Ajá, un atleta cuando está enfocado está realmente sin ver lo exterior, ni tampoco se fija cómo pudiera verse. Ajá. Pero si ya está con esa dispersión, hay que volver, podemos, bueno, en dado caso que pudiéramos sacarlo de la cancha, si pudiéramos volverlo a someter a un estado más de ira, o sea, más, si puedes hablar más fuerte, gritarle, sí, porque tenemos que sacarlo de ese estado de reflexión. Por ende, puede que también disminuya la intensidad de todo el equipo. Si eso en un deporte de contacto, boxeo, artes marciales, en el descanso, tienes que hablarle más fuerte, sí. Tienes que decirle sus fortalezas, ajá, y sacarlo de su estado de confort. Aquí creo que importaría bastante que conociéramos también el grado de atletas. Hubo una ocasión, por ejemplo, una chica de taekwondo que estaba en un selectivo nacional cuando todavía se utilizaba el Comité Olímpico para lo que era un selectivo nacional y, en pleno combate empieza a llorar. Su entrenador en ese momento pensó pues que le había dolido el golpe de la otra chica, pero no había un contacto tan, o sea, no era tan agresivo, vaya. En el descanso le dice, ¿qué pasa? Cuéntame, ¿por qué estás llorando? Es que me da mucha tristeza porque mi novio no está conmigo, me dejó. Híjole, ¿no? Ahí es volverla a sacar a la ira, ya que estaba en un estado completamente disperso a lo que estaba o lo que se estaba generando, ¿no? Aquí sí es hablarle fuerte, sin groserías, vaya, pero sí es volverla a sentar en sus bases. Ajá. Y bueno, la alegría, las personas se encuentran en un estado placentero y optimista. Se percibe esa sensación de relajación y creatividad, así como la facilidad de interactuar socialmente. La alegría también genera la necesidad de realizar acciones. La diferencia de la ira a la atención no es enfocada a una acción, sino se establecen límites y pueden generar esa dispersión, ser en ciertos contextos algo contraproducente. ¿Por qué contraproducente, no? La alegría, que pues, vaya, parece que todos la buscamos en algún momento y resultaría contraproducente cuando eh, pudieran tener más fallas técnicas, cuando dejan de estar a la defensiva, cuando están más a la ofensiva. Ajá, pues ya van ganando por un marcador alto y empiezan a disminuir la intensidad, puesto que ya dicen es que no nos van a alcanzar. Y claro que ha sucedido. He visto partidos que van 6-0 y de repente gol, gol, 3, 4, los alcanzan y meten uno más. Ajá. Entonces, no es tan recomendable dejar que tengan un estado de confort, que si pueden seguir metiendo más goles y seguir estando a la defensiva es mejor. Y en cada break o en cada receso o en cada descanso que ellos tengan, volver a mencionar, va 0. Ajá, ahora sí vamos a cambiar la estructura, ahora sí podemos hacer estas jugadas de fantasía, ahora sí vamos o vas a cambiar posiciones. Ajá, obviamente algo que no
vaya a generar algún disturbio al equipo o al atleta, no sea grupal o individual. Ujú. Y bueno, la ira es generada por la interacción de un estresor. Cuando esto sucede, la energía de la persona se enfoca en localizar el origen de la situación en particular. Una vez encontrado, se dejan de lado las dudas o cuestionamientos, se toman decisiones concretas y certeras, sean correctas o no. Ajá. O sea, lo va a intentar y va a saber cómo lo va a tratar de ejecutar. Ajá. Las reacciones sobre esta emoción tienden a ser explosivas, ya que tener la certeza de su razón busca eludir o eliminar el agente estresor, de manera que cuando crea tener la solución, la ejecutará de manera intensa con determinación. Ajá. Para que nuestro atleta pueda llegar a la ira y pueda explotar su máximo potencial, primero tenemos que desarrollarle todas las capacidades físicas, las que habíamos visto al inicio de la clase. Las capacidades físicas es velocidad, fuerza, resistencia, pliometría, etc. Ajá. Cuando nosotros desarrollamos, por ejemplo, velocidad, eh, eh, la hacemos de lo general a lo específico. Ajá. Por ejemplo, podemos desarrollar la velocidad en la escalera de coordinación con los ejercicios que estábamos observando. Y luego la velocidad en el deporte individual, ¿no? Pudiera ser en el movimiento de la técnica en los brazos, puede ser también en la técnica en las piernas, en la técnica de correr, pues vaya, también hay técnica para velocistas. Ajá. Y posterior, bueno, también pudiéramos desarrollar el conjunto de dos capacidades físicas, es decir, velocidad eh, o resistencia a la velocidad o resistencia potencial. La potencia es velocidad más fuerza. Eso te da igual la potencia. ¿Qué tan potente va a ser tu golpe hacia la pelota con la raqueta? ¿Qué potente va a ser? Velocidad más fuerza. Ajá. Y para eso tenemos que desarrollarla primeramente en lo general, ejercicios de fuerza y velocidad para que nos dé una resistencia potencial. De esa forma, el atleta se va a sentir aún mejor cuando su desarrollo técnico-táctico tenga la fuerza que debe. Ajá. Siempre he dicho que el gimnasio es la proteína de todos los deportes. Tenemos que desarrollar fuerza para que el músculo pueda tener esa movilidad en cualquier dirección. Uh-huh. Y bueno, después de la etapa competitiva, o sea, ya cuando se acabó el torneo, ya cuando cumplimos todos los objetivos técnico-tácticos, sigue el periodo transitorio. El periodo de transición, ajá, es que el competidor va a seguir entrenando, pero es importante que se convierta en un descanso activo, como lo que habíamos visto con anterioridad. Va a estar entre la alegría y tristeza, ¿no? Que son estas emociones características a esta etapa, dejando al deportista relajarse sin perder la forma deportiva, así como la tristeza, como la parte reflexiva que va a permitir al deportista corregir y enfocar próximos objetivos a desarrollar. Ajá. Por ejemplo, pudiéramos hacer que, no sé, si están entrenando tenis en su etapa transitoria, no sé, tengan más ejercicios generales, nada técnico-táctico, nada específico. Ajá. Nada del deporte específico. Pudieran, no sé, tal vez desarrollar la coordinación en las piernas, ejercicios con escalera, con los conitos, con las vallas.
tal vez más recreativo, a eso significa el transitorio, ajá, para que tenga un descanso. Por ejemplo, a varios deportistas, por ejemplo, a nadadores de velocidad y o de resistencia, los ponen tal vez a clavados, ajá. Tal vez les enseñan otra modalidad en el agua, como por ejemplo waterpolo, es muy divertido en la alberca, ¿no? La competencia a la que no están acostumbrados, ¿no? Con un balón en la manita y eso también les va a ayudar a que vuelvan a reconcentrarse. Ajá, eso es la etapa transitoria. Todo lo que no conlleve tu deporte. Ajá. Los puedes poner a jugar fútbol americano, los puedes poner a jugar tochito, los puedes poner a jugar, no sé si también puede ser en taekwondo, había un ejercicio, ¿no? En taekwondo que se amarraban las piernas y era jugar fútbol con los pies atados, ¿no? Igual empiezan a desarrollar muchísimas habilidades, juegos que no involucren obviamente que su seguridad y tengan ese descanso. Lo pueden hacer un juego diferente cada sesión. De la misma forma, las sesiones pudieran no ser tan repetitivas para no generar el hastío, ¿no? De que, ay, qué hueva otra vez, tengo que volver a hacer técnica, táctico, lo físico otra vez. ¿No? Te pudieras dar 3, 4 ejercicios de escalera de coordinación y los siguientes ejercicios, la siguiente clase, ahora un poco más intensos. Y así ir planificando. Aquí sí me gustaría darles un tip, perdón, no le des todo en una clase, ¿no? Que haga todas las actividades, conos, pelotas, en un deporte específico, ¿no? A menos que fuera un ejercicio funcional. En el funcional, pues sí, es diferente. Y aplica igual para niños y adultos y todos, ¿no? Bueno, ya vimos también el miedo, que es la emoción primaria por la cual pues todos pasamos desde un examen profesional hasta un deporte, el que sea, ¿no? Es el que entramos desde las dudas. Y hay deportistas que nacieron para ser villanos. Son deportistas que desde que los ves sientes una fascinación por ellos, pero sabes que nacieron para el caos. Estos villanos, pues vaya, sus características es que suelen ser muy explosivos, pueden hacer jugadas extraordinarias y tal vez innovadoras. Solo tienen un objetivo y una forma de conseguirlo, que lo hacen desde la ira. Ajá, eso, desde la personalidad eufórica. Para trabajar con alguien así, lo peor que puedes hacer es buscar que sea un héroe. Él es el villano, jamás va a ser un héroe. Ajá, no, es como Dennis Rodman y Jordan. Rodman no era un encestador, él hacía el trabajo sucio, hacía el trabajo duro para que Jordan pudiera hacer el enceste. Ajá, él no iba a ser el héroe jamás. Por lo que tenemos que explotar su euforia y potenciar su naturaleza del caos y también del egocentrismo. Por ejemplo, como habíamos visto en psicología, híjole, ¿no? Una persona con egocentrismo, no, tienes que caer en tu realidad, ¿no? Y en psicología deportiva es ser egocéntrico nos va a ayudar a esa autoestima alta y a pelear hasta el último momento. Ujú. Sabes que está destinado al fracaso probablemente por el temperamento, pero busca que sus victorias sean épicas, o sea, que se queden en la memoria y vaya que lo logran, ¿no? Tenemos aquí a varios villanos y trabaja con él para ser eterno, no para ser campeón. Gane o pierda, siempre va a transmitir que se murió con sus ideas, sus valores y a la más alta intensidad. Ajá, pues podemos ver todos estos, este tenista, este basquetbolista, este futbolista, que vaya, su reconocimiento es por ese ímpetu, ujú, y esa personalidad indomable.
Y bueno, cuando quieras renunciar, solo recuerda el sueño que te trajo hasta aquí y obedece a tu corazón. Vuelve invencible, no te rindas. Eso es el alto rendimiento físico y vaya desde cualquier tipo de enfoque que nosotros lo veamos, es importante que entendamos también el temperamento de nuestros atletas de alto rendimiento. Ujú. Tenemos, bueno, he trabajado con algunos atletas de alto rendimiento. Uno de ellos es un atleta de hockey sobre pasto. También hace luchas de brazos de arm wrestler y en ambos es campeón nacional. Jamás había visto a un atleta de alto rendimiento siendo campeón nacional. Y lo drástico y lo duro es de que un ser querido falleció en pandemia en el 2021 y sus primeros Juegos Nacionales iban a ser 4 meses después. Y esa persona tan importante en su vida que se haya ido y 4 meses después, todos pensaron que iba a ir con una mentalidad disminuida, pero utilizó la ira a su favor, la ira de no poderse despedir de ese ser amado, la ira de no poder eh, dar ese último abrazo, ese último te amo. Ajá, y aún así, con la noticia tan dura, al siguiente día ya estaba entrenando, ¿no? Y estaba entrenando de una forma desde la ira, donde su entrenador, vaya que es uno de los mejores entrenadores que he conocido en mi vida, en lugar de excluirlo para que tuviera un descanso, dijo, bueno, es que su competencia es 4 meses, podemos hacer algo. Y pues lo hizo, lo logró y obtuvo su primera medalla nacional. Ujú. Y bueno, estoy hablando de este muchacho, su entrenador se llama Hugo Aguilera, que es entrenador de hockey sobre pasto y con toda su alma destrozada, ahí estuvo, ¿no? Con su primera medalla nacional hace casi 5 años, un poquito más. Ujú. Y bueno, aquí tenemos otro jugador también que hemos llevado, que se ha llevado desde la psicología deportiva, ¿no? Cuando ya el enfoque no está en la pelota, o sea, el enfoque tiene una visión panorámica. Y eso también ocurre en cualquier deporte de alto rendimiento. Ya no estás observando o focalizando, ya tu visión se vuelve hacia dónde pudieras tener el acierto, hacia dónde pudiera tener el error tu oponente, ¿ok? Y bueno, eso es parte del alto rendimiento mental, el alto rendimiento físico. No sé si tengan alguna pregunta o duda o cómo vamos hasta este momento. Yo hasta ahora todo bien, mis gracias. ¿Todo bien? Ok. No sé, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Excelente. Excelente. La siguiente sesión, pues ya nos tocaría ver qué tipo de ejercicios vamos a poder implementar con nuestros atletas y que también sean de un enfoque de integración y que los lleve también a alcanzar su máximo potencial sin una fatiga mental. Ujú. Si algo no me entienden, con todo gusto, les vuelvo a explicar tal vez un poquito más sobre la metodología del entrenamiento deportivo. Es lo mismo relacionado a cualquier, a cualquier cosa que nosotros estudiemos, ¿no? Cuando les explico del sistema nervioso central, la unidad funcional es la neurona. Ujú. Cuando yo les digo, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la unidad funcional del entrenamiento deportivo? Es una clase. ¿Cómo vamos a estructurar una clase? Fase inicial, fase medular y fase final. Fase inicial, vamos a iniciar con movilidad articular, aumento de la frecuencia cardíaca. En la etapa medular,
Aquí tú ya vas a implementar todo lo que tú quieras desarrollar: velocidad, fuerza, resistencia, técnica, táctica. Fase final, tenemos que volver a bajar la intensidad para que el organismo vuelva a su recuperación. Así como entró a la clase, así tiene que salir. No tiene que salir todo jadeando y ya no me puedo ni levantar, no. Hay que hacer estiramientos, es muy importante para evitar desgarres. Ajá, la buena hidratación. Antes se pensaba de que no, tú no tienes que tomar agua durante la clase. No, sí, sí tienen que tomar. La hidratación va a evitar que exista alguna lesión deportiva. Ujú. Cualquier tipo de lesión deportiva. Entonces, la hidratación, los estiramientos. Bueno, de hecho, también una de las capacidades físicas es la flexoelasticidad. Ajá, y más pues, en deportes. Ujú. Fase inicial, medular y final. Esa es la unidad funcional del entrenamiento deportivo. Ya luego les mandaría el libro negro del entrenamiento deportivo, ¿no? Cómo podemos hacer que nuestro atleta pues todavía alcance mayor rendimiento, y hay muchísima tecnología en atletas. La mayoría de los libros que tengo, igual como en psicología, son cubanos. Así tienen mucho desarrollo, en cuanto a sus capacidades físicas, técnicas, tácticas. Sé que no son muy buenos en todos los deportes, pero por ejemplo, en atletismo, ahí la llevan, han bajado bastante el rendimiento. Lo fueron también en su momento en taekwondo, lo fueron también en su momento en otros deportes. Ujú. Y muchos cubanos radicaron aquí en México, a que implementaron, por ejemplo, también la metodología del alto rendimiento, de que todo lleva un método, todo lleva una estructura, todo, absolutamente todo. Y pareciese que es fácil hacer una clase de un entrenamiento físico, ¿no? Tiene su alto grado de complejidad, puesto que tienes la responsabilidad de lo que les pase a los atletas esa hora de entrenamiento. Ujú. Esa hora de entrenamiento. Entonces, sí hay que hidratarlos también si quieren ir al baño. También, si tienen algún tipo de lesión, ajá, no movilizarlos. O sea, antes de algo, no los vayas a querer mover. Ajá, no sé si con esto vamos bien. ¿Quieren que les explique un poquito más sobre algo? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos, chiquillos, chiquillas? Y con estas bases les va a servir para todo el, em, el deporte que ustedes quieran, ¿no? Igual si es recreativo, también les va a ayudar bastante. Como les digo, el método Tabata es bastante, bastante bueno. Voy a tratar de rescatar algunos videos que tenía por ahí de circuitos específicos o generales también. Ajá, y aquí también pudiéramos ver cómo pasan a esas cuatro emociones. Y si ya tienen contacto con algún atleta de alto rendimiento, pudieras observar de qué emoción están trabajando, ¿no? Tal vez están trabajando desde lo muy reflexivo y se ve completamente la técnica, tal vez no forzada, pero no se ve explosiva. Ujú. Eso es también en qué emoción se encuentran. Ujú. En la felicidad, en el miedo, en lo reflexivo, etc., ¿no? Eso también lo podemos observar día a día en todas las clases que ustedes tengan u observen también desde afuera. Ajá. Hasta este momento, ¿cómo van?
Miss, en la fase medular, ¿qué comentó que se veía? Es que ya no alcancé a notar. Ahí en la fase medular vamos a ver el objetivo de la clase. ¿Qué objetivo vas a querer en esa clase? ¿Vas a implementar, por ejemplo, que desarrollen coordinación, que desarrollen velocidad, que desarrollen fuerza, que desarrollen pliometría? Los saltos pliométricos son muy buenos, que desarrollen, por ejemplo, flexoelasticidad. Aquí voy a hacer un paréntesis, ¿no? Si ustedes quieren desarrollar flexoelasticidad, tienen que tener un calentamiento fuerte porque también puede haber desgarres. O sea, ya sería en la parte más bien final. Ujú. Y eso se trabaja, el objetivo que tú quieres desarrollar. ¿Por qué? Porque ya el cuerpo ya está apto para iniciar cualquier tipo de actividad física. No se pueden saltar el calentamiento. Si el atleta llega tarde, tiene que calentar. Si no calienta, tiene un 90% de que se lesione. Si hace un sprint de 0 a 100, es más probable que se lesione. Si empieza a patear a velocidad sin calentar, es más fácil que tenga una lesión. Ajá. Y sí, aquí debemos que cuidar a los atletas para que no se vayan, ajá, para que vuelvan, para que les agrade, ¿no? Sería más que nada la iniciación al alto rendimiento. Influye también pues la motivación que ustedes les pongan. Sé que a veces tenemos un día muy pesado, pero pudieras generar también juegos que te involucren a ti y también tengas esa comunicación activa con los atletas. Ajá, que no sea una estructura de clase muy aburrida, muy plana, no, implementa juegos. Desde globos también, por ejemplo, inflas un globo, haces que se eleve y va hacia arriba, ¿no? O sea, haces que se eleve y en ese momento le pides al atleta que haga un abdominal y antes de que el globo caiga, lo tiene que sujetar. Ya estás haciendo que tenga velocidad de reacción, que tenga la fuerza en su pancita y sobre todo que se divierta. Ajá, eso lo podemos hacer en niños pequeñitos. Por ejemplo, y en todos los deportes. Ya si le queremos poner algo específico, no pudieras hacer que se eleve el globo y hacer que haga alguna técnica, ¿no? De algún deporte en específico, y luego sostener el globo. Podemos hacer bastantes técnicas y, por ejemplo, en velocidad, lo que utilizamos, por ejemplo, para generar la velocidad de reacción, la velocidad de reacción es muy utilizada en la mayoría de los deportes. Es la capacidad de respuesta ante un estímulo. Ahí va otra vez, velocidad de reacción, capacidad de respuesta ante un estímulo. Por ejemplo, viene la pelota, ajá, y aquí tengo que actuar muchísimo antes que llegue a mí. Ujú. A ver, déjenme leer el mensaje que no se me pasó. ¿Qué ejercicios pueden ser mejores para antes de entrar a pelear al tatami? Ejercicios explosivos más relacionados al combate. Es decir, lo pones primeramente a movilidad articular para que no se lesione. Vamos a poner más énfasis ahora en los tobillos. Elevación en los tobillos, flexión y extensión en las rodillas y también movilidad articular en la cadera. Después de eso vamos a ponerlo a que aumente la frecuencia cardíaca, pudiéramos hacer que haga paso jogging en su lugar, 10 repeticiones, descansa, 10 repeticiones, descansa. Ahí tú tomas las paletas, tú tienes las paletas, ¿no? Tu paleta derecha e izquierda. Entonces, vas a hacer que pegue patada circular derecha, izquierda, tocas uno, dos y la siguiente, tú simulas la patada y puedes que toques su cabecita sin lastimarlo o su pancita, ¿no? Simulando el contraataque. Ajá, para que vuelva para hacerlo algo más similar a una competencia. Ajá, lo puedes hacer, lo puedes poner en tu celular el Tabata Timer, 20 segundos. Igual, ¿no? Con más idea, por ejemplo, Apple, por ejemplo, Ton, y rápidamente el contraataque. Ajá, el ataque, contraataque.
Eso es lo más relacionado y posterior a ello, estiramiento. Ajá, tiene que estirar, te estoy diciendo que tiene que calentar una media hora antes para que te dé chance y que se hidrate y posterior a ello va a estar más enfocado en la velocidad de reacción. Ujú. Que sería, como es un deporte de contacto, tiene que ser más explosivo, más impulsivo. Ajá, si lo metes a la reflexión, respira, tú eres el mejor, vas a hacer que no alcance tal vez su 100%, sino que te va a decir, ay, siento los cachetes bien calientes, siento bien caliente todo el cuerpo, además que ya me dio nervios, es que ahí está mi mamá, y no, y si pierdo, ¿y qué pasa? Bueno, ya la vi, ya está bien grandota, etc., ¿no? Entonces vamos a activarla de esa forma. Activación no es motivación, vamos a activarla. No sé si respondí tu pregunta, Adrián. Mm, Sí, sí, sí quedó. Ok, ok, perfecto. Y por ejemplo, en cualquier deporte, como les decía, podemos trabajar la velocidad de reacción. La velocidad de reacción puede ser visual, auditiva y al tacto. Ajá. Es para que tu respuesta sea ya. Ajá. Si ustedes se dan cuenta, en atletismo, la velocidad de reacción es en el disparo. Si se dan cuenta, todo el estadio se queda en silencio. Escuchan el disparo y ¡pum! Salen a velocidad. Puede que eso entrene el atleta unos 6, o más, ¿no? Unos 3, 4 meses, pura velocidad de reacción, ¿no? Aparte de su entrenamiento. Porque salidas en falsas, pues le puede costar todo un campeonato como fue a Usain Bolt. Eso es auditiva. Ajá. Em, la velocidad de reacción en la mayoría de los deportes, que no sea, a excepción de atletismo, es visual. Ajá. El oponente trata de, no sé, de conectarte a alguna técnica, puede ser en boxeo, taekwondo, cualquier otra arte marcial, inmediatamente tú ya tienes una respuesta ante el ataque. Ajá. Y eso se practica muchísimo antes. Al tacto, lo podemos hacer en juegos. Ajá, el tacto, vaya, tocas a la persona y los dos salen corriendo, ¿no? Ya si te alcanza, ya pierdes. Ajá. Otra velocidad de reacción visual antes de entrar al contacto, que sería de lo general, toman un pañuelo de esos de manta de seda, de esos que tienen hoyitos, y lo ponen en una distancia alta. Ajá. Entonces, cuando tú sueltes el paliacate, el pañuelo, se va a tardar en caer por lo ligero que está. El atleta cuando ve que va cayendo, tiene que salir a velocidad y atraparlo antes de que toque el piso. Eso es velocidad de reacción. Ujú. Si tú estás en posición de combate, tienes las paletas en tus manos y atacas rápidamente para que el contraataque, estás generando una velocidad de reacción. Lo mismo pudiera ocurrir en tenis, ¿no? Cuando salen las pelotas disparadas una tras otra, él tiene que ver hacia dónde va la dirección de la primera para luego moverse o desplazarse. Ajá. Eso es la velocidad de reacción. Ajá. Que no nos podemos fijar en la pelota que ya pasó, en la patada que ya dieron, porque viene la segunda, la tercera y la cuarta. Y metafóricamente así es la vida. No nos podemos enfocar a este problema y decir, ay, mira, ahí va el problema porque nos va a llegar otro de frente. Ajá. A ver, dice Francisco. Hay alumnos que tienen diferentes maneras de aprender y no siempre comprenden los objetivos de la misma manera. ¿Qué técnica podríamos aplicar para lograrlo o debemos individualizar a cada alumno? Hay alumnos que entrenan fatal y compiten de maravilla y viceversa. Falta de motivación en el entrenamiento o simplemente cada jugador se motiva diferente. Sí, efectivamente sí, podemos individualizar el entrenamiento en dado caso que sus competencias sean individuales.
Si es grupal, vaya, pues tenemos que hacer que se apeguen a la estrategia en un juego. Pero bueno, si ellos tal vez no entienden bien la técnica, pudiéramos utilizar igual ligas de resistencia, pudieras tal vez explicarle detalladamente la técnica eh, y repetirla constantemente. Ajá, la individualización, de hecho, sería lo primordial en deportes de competencia individualizado, ¿no? Aunque entrenemos en conjunto, pero ya en la competencia es uno a uno, si pudiéramos individualizarle el entrenamiento para que genere la dificultad que está teniendo. Aquí, como me lo dices, la dificultad es técnica. Entonces, aquí sí pudiéramos ponerlo a hacer más repeticiones constantes de la ejecución que quieres que desarrolle. O que él desarrolle. Y a los demás pudieras igual darles circuitos, por ejemplo, para que no vean que hay una exclusión, o bueno, es que a mí me estás enseñando diferente, allá ellos van más avanzados, pues pudieras hacer una ejecución de la técnica que a él se le está haciendo complicada, tal vez unos 50 segundos o 40 repeticiones, etc. Y van cambiando ahora a otra ejecución de la técnica. Y así van cambiando de posición para que todos trabajen lo mismo y vayan, aparte de perfeccionar una técnica, generando más habilidades en todo su panorama. Puede que ellos tengan una buena zurda, puede que tengan una buena derecha, puede que se genere la bilateralización. Ajá, no sé si respondí tu pregunta, Francisco. Espero que sí. Ujú. Ok. Y la segunda, a ver. mm, la segunda es, a ver, hay alumnos que entrenan fatal y compiten de maravilla y viceversa. O simplemente cada jugador se motiva diferente. Bueno, aquí pudiera ser la motivación. mm, Puede ser la motivación y o también que tengan, vaya, habilidades que tú veas que las traen, ¿no? Que ellos sientan que tienen esas, ese juego innato, ¿no? Que cuando se esfuerzan saben que lo van a lograr o que van a alcanzar el objetivo. Y pudiera que el entrenamiento no lo tomen tan en serio, puesto que en la competencia tienen un egocentrismo alto, o sea, tengan una alta autoestima y confían en ellos, en que todo le va a salir completamente perfecto. Ajá. Y los que siempre están en competencia con ellos mismos en el entrenamiento, en el entrenamiento, en el entrenamiento, suelen dudar antes de la competencia. Entonces, con los que están teniendo un mejor desempeño en el entrenamiento, ajá, pudieras también mantener la misma firmeza antes de entrar a su competencia, a que vuelvan a tener impulsividad, a que vuelvan a tener movilidad y eso se aplica desde el calentamiento. Ajá, los vas a calentar igual, explosivo, impulsivo, que se mueva izquierda, derecha, etc. Ajá, para que en su desempeño sea igual favorable, que no, que no pasen a un estado reflexivo inmediatamente. Ajá, porque entonces suelen dudar de ellos. Y quien entra más rápido al flow, quien entra más rápido al desarrollo, es quien no tiene una presión en sus hombros. ¿Me explico? El atleta que siempre tiene un desempeño alto es el que más peso tiene en los hombros. Ajá, el que él solito se lo pone, ¿no? Probablemente no se lo pongas y tú no le digas, es que en ti confío y en ti yo sé que vas a ser el mejor de los mejores. Ajá, probablemente no se lo pongas, pero él ya lo trae, ¿no? Es que yo siempre les gano a todos, tengo que ganar y forzosamente tengo que ganar.
Entonces le va a costar más trabajo entrar en el flow a menos que lo pongamos en un estado de ira. Ajá. Y estos que entrenan fatal y hacen un buen desempeño es porque no tienen presiones, o sea, no tienen algo que mostrar a la sociedad. Ahora sí, no sé si me entendí mejor, Francisco. Ok, sí, ok, perfecto. Sí, así suele pasar, ¿no? Nos dan sorpresas los que siempre entrenan con una hueva y la técnica la hacen toda deteriorada y de repente en el combate la cancha, en la duela, en la pista, muere, ¿no? Es su récord olímpico, claro, porque no traían presión de ser los mejores, ¿no? Y entonces eso habla también de un excelente entrenamiento y una metodología del entrenamiento. Aquí les iba a explicar algo. Cuando veas que tu atleta baja el rendimiento en tu clase, déjalo descansar, porque la fatiga genera deterioro de la técnica. Si ya lo fatigamos por resistencia, dale unos 5 minutos que se relaje, porque si empieza a deteriorar la técnica, igual se va a lesionar más rápido. Ujú, exacto. Hasta este momento, ¿cómo vamos? ¿Un poco más claros? ¿Sí? ¿Sí? Pi? Ok, Sí, excelente. maestra, clarísimo. Ok, excelente, excelente. Y recuérdenlo bien, fatiga igual a deterioro de la técnica, igual a lesiones. También es importante el descanso dentro del entrenamiento o de la clase. Ajá. No es que de jalón lo llevemos todo, no. Es importante la rehidratación y estiramientos al final o juegos al final. Ujú. Así es, chicos, chicas. Bueno, la siguiente sesión, pues tenemos muchísimas cosas todavía que ver hasta el retiro del atleta, ¿ok? Y bueno, igual estas clases se las mando por enlace. Ujú. Y pues cualquier duda o pregunta, pónganlo en el grupo de difusión ahí en el chat y con mucho gusto les respondo. Ajá, les voy dando tal vez más tips o, o más ejercicios, ¿ok? Ok, chicos, chicas. Excelente, Excelente. maestra. Muchísimas gracias. No de nada, con muchísimo, muchísimo gusto. Yo les mando un fuerte abrazo con todo mi cariño y nos vemos el próximo martes. Ajá. Les mando la liga justamente antes para que no tengamos este problema. ¿De acuerdo? Que no podían entrar. ¿De acuerdo? Sí. Sí, maestra, y aparte sirve de recordatorio. Exactamente, así luego se les olvida. Cuídense Sí. muchísimo, chicos. Gracias, maestra. Bonita tarde. Que pase bonita noche. Bye. Bonita. Bye.